pudiera ir rápidamente a Isaías, capítulo número 57, y pudiera darle lectura al verso número 18 y 19. Y entonces, al buscar la escritura, nosotros logremos darnos cuenta de algo que es maravilloso y que la palabra dice. Y la escritura entonces manifiesta: he visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Y la escritura entonces nos enmarca algo precioso que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero, ¿te has dado cuenta? Quisiera que pusiera eso como título. ¿Te has dado cuenta? Y que pudiera reflexionar solo por un momento. ¿Te has dado cuenta? Es que siempre que quieres regresar a Dios y quieres hacer las cosas bien, hay muchos obstáculos, hay muchas pruebas, hay muchas luchas. Pero siempre que quieres, te enfrentas a una situación difícil cuando quieres hacer las cosas bien. Los creyentes no se dan cuenta que Dios nos pone pruebas, o que a veces nosotros nos ponemos obstáculos, o que tenemos muchas luchas por no dejar el pecado. Los creyentes entonces sufren porque ellos desean acercarse a Dios, pero ahora es tan difícil acercarse a Dios después de haber pasado un año sin estar en su casa, sin percibir la presencia, sin poder tener esa comunión con los demás creyentes. Y nos encontramos entonces con esta palabra. Claro que nuestro Dios ha visto nuestros caminos, claro que sabe por dónde te has metido, claro que sabe qué es lo que has hecho, claro que sabe cuáles son tus pecados. Él sabe todo, Él es Dios, y como Él es Dios, entonces Él observa todas esas cosas. Pero entonces nuestro Dios dice que Él nos pastoreará, porque Él es el único y verdadero pastor, y nosotros necesitamos ser pastoreados por Él. De tal manera que entonces Él dice, y entonces nosotros le alabaremos, produciremos ese fruto de labios de agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos el día de hoy con Dios? Quizá haya muchos que no, porque tenemos que pensar que hay gente que no está agradecida con Dios, porque quizá le fue mal, porque quizá está pasándolo mal, tiene una lucha, está pasando por una situación de angustia. Es que nosotros quizá estamos agradecidos porque estamos bien, pero cuando estamos mal, es que nuestro Dios nos observa y Él sabe nuestros caminos, Él escudriña nuestro corazón y sabe cuáles son nuestros pasos. Pero entonces Él dice ahí, ¿verdad? Él nos consolará. Y no importa que estés enlutado, Él te dará paz. Eso es lo que podemos nosotros observar. Nuestro Dios entonces dice, su palabra dice, y Jehová lo sanará, y yo lo sanaré, y Dios mismo nos sanará. Su palabra dice, y nos sanará, nos sanará. Claro, cualquiera puede preguntar, ¿y de qué me va a sanar? Porque quizá no se siente enfermo. Es que hay muchas cosas, no solamente una enfermedad.
¿De qué necesito recuperarme? Me siento bien. Quizás sea de la amargura, o quizás sea de la culpa, porque sabes que no puedes hacer tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque la culpa te acusa. Quizás sea de la furia que sientes cuando alguna situación no sale bien en tu casa, y esa rabia que tienes en tu hogar con las personas con las que vives se vuelve una furia incontrolable. Quizá sea de esas frustraciones cuando algo no sale como tú lo planeas, cuando quieres hacer un negocio, porque estás dispuesto a hacer un negocio, pero no te sale, y entonces se te frustra todo eso, y eso te provoca ira. Quizá tienes muchos hábitos negativos, quizá tus hábitos no son buenos como buen cristiano. Quizá te has vuelto permisivo, y al volverte permisivo no tienes hábitos correctos que la palabra enseña que nosotros debemos de tomar y realizar durante toda nuestra vida como creyentes. Entonces, ¿de qué me tiene que sanar? ¿De qué me tengo que recuperar? Quizá todo este año la has pasado mal porque tu comunión con Dios no ha sido la correcta. Pero nuestro Dios ha dado una palabra que si nosotros la creemos, entonces podemos cambiar las cosas en nuestra vida. Quizá eres muy negativo y para ti todo es: no, es que no va a salir, es que es bien difícil. Quizá eres muy negativo. A lo mejor eres muy mentiroso. Y todas esas cosas Dios te las tiene que quitar. Pero necesitas estar dispuesto a que Él te sane, a que Él opere sobre tu vida de una manera especial. A lo mejor eres un glotón. Quizá no paras de comer. Así te refugias en la comida. ¿Por qué? Porque el estrés es tanto para ti que entonces no tienes otra manera de sacarlo. Quizá te tengas que recuperar de un divorcio porque hiciste todo lo necesario para que se completara y piensas que estás bien. ¿De cuántas cosas? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que cuando mejor ánimo tienes y más ganas tienes de salir adelante, entonces te vienen las pruebas, las luchas, las adversidades, tu pecado y todas esas cosas pareciera que se juntaran y estuvieran en tu contra? Ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí te vamos a servir, ahora sí vamos a orar, ahora sí vamos a ir a la iglesia, ahora sí vamos a cambiar. Pero resulta que esas heridas son muy profundas y quizá no te has dado cuenta. Es que nosotros queremos echar todo, pero parte de nosotros. Es decir, queremos hacerlo nosotros. Queremos luchar por esa victoria nosotros. Y nos encontramos entonces sumergidos en abusos, nos encontramos sumergidos en adicciones, nos encontramos sumergidos con esas inseguridades. Nos volvemos perfeccionistas, pero no perfeccionamos nada, porque el único perfecto es Dios. Pero nosotros, en esa ansiedad, en ese miedo, en esa necesidad de tener controlado todo, de controlar todas las cosas que pasan en nuestra vida o a los demás, en esa necesidad nos volvemos ansiosos, nos da miedo, nos da temor, sin darnos cuenta. Todo eso está ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario andar. ¿Te has dado cuenta? O quizá no has reflexionado, no has parado, no has hecho un alto, y entonces, como no has parado tu vida, no alcanzas a percibir todo lo que está sucediendo en ti y lo que verdaderamente necesitas. Porque
yo debo de comprender, yo debo de admitir que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo. ¿Sí? No puedo parar, sigo haciendo lo malo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué si yo quiero hacer el bien, yo no quiero hacer el mal, yo quiero hacer lo correcto? Quizá no te has dado cuenta de todas esas cosas. Y entonces no te has percatado que quizá tu vida es inmanejable, ingobernable. Romanos capítulo 7, versículo número 15 al 17. La escritura entonces dice de una manera poderosa, la palabra nos marca con esto. Entonces la escritura dice, entonces Romanos capítulo 7, del verso 15 al versículo número 17. Y la escritura dice, porque lo que hago, ¿qué dice ahí? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, aquello que detestas. Por eso es que hay gente que se le regresa cuando dice, yo nunca voy a ser como mi padre. Es igualito, hasta camina igual, tiene los mismos rasgos, hace los mismos gestos. Entonces la escritura dice, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces las personas dicen, yo no quiero ser así, yo no quiero hacer esto, y terminan haciendo todas esas cosas porque no se dieron cuenta, no comprendieron, no admitieron que son incapaces de controlar esa tendencia de hacer lo malo en su propia vida y que son inmanejables. Entonces ellos quieren tomar el control de su vida. Quizás sea mi caso, tu caso, el de todos nosotros, el de que nos ve. Entonces queremos tomar el volante y nosotros manejar. No nos damos cuenta que somos ovejas y que necesitamos al pastor y que necesitamos que Él nos pastoree, para que dirija, para que nos dé rumbo, para que Él tome el control de nuestro camino y nos lleve a pastos verdes donde nosotros tengamos paz y podamos asearnos. Sino que nosotros entonces nos encontramos en una situación difícil. ¿Cuál es la causa de mi problema? ¿Cuál es la causa de mi problema? La causa de mi problema es que nosotros jugamos a ser Dios, jugamos a ser Dios, porque solo Dios puede controlar todo el universo. Solo Dios puede controlar todas las cosas. Las cosas no pasan por la nada. Dios es el que tiene el control de todas las cosas, pero sin darnos cuenta, jugamos entonces a ser Dios. Negamos nuestros pecados, tratamos de controlar todo, y todo por razones egoístas, porque no nos hemos dado cuenta que somos egoístas, que solo pensamos en nosotros y que queremos que las cosas salgan a nuestra manera. Nuestra imagen, otras personas, nuestros problemas, nuestro dolor, todo eso lo queremos controlar nosotros, para que entonces sintamos que somos exitosos y que nosotros estamos haciendo bien las cosas. Pero no nos hemos dado cuenta las consecuencias que todo esto provoca. Nosotros podemos considerar que nuestra vida es correcta, pero quizá el que nos ve desde afuera se está dando cuenta que no es. Nosotros aprobamos nuestra vida y nuestras maneras, justificando todas las cosas,
Pero quizás si nos ponemos a la luz de la palabra de Dios, encontramos que este espejo nos revela que todo lo que tenemos son imperfecciones y que todo lo que tenemos está mal, porque no le hemos dado lugar a Él, porque no dejamos que Él sea el que vea por nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos la escritura desde el principio a fin, nos encontramos diferentes historias. Por ejemplo, Adán en Génesis capítulo número 3, en el verso número 10, en la escritura dice lo que muchos hacemos cuando estamos en esa situación y no nos hemos percatado. Quizá no te has dado cuenta, pero toda la vida es una prueba. En la vida hay obstáculos que a veces tú te pones, no solo los que tienen la vida por naturaleza, sino aquellos que por el pecado tú te pones. Entonces hay que percatarse de esas cosas. Y cuando la escritura dice en Génesis capítulo 3, verso número 10, la palabra del Señor encierra en este versículo: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hay gente que no quiere que Dios le mire porque ellos saben que están mal, entonces se esconden, se huyen. Hay gente que no viene a la casa de Dios o no puede ver el mensaje divino. ¿Por qué? Porque son confrontados. El espejo de la palabra les hace ver sus imperfecciones y ahora es más fácil huir, hacerse de lado, no tomar en cuenta la palabra, porque ellos consideran que están haciendo bien. Pero la palabra los está confrontando y les está pegando como martillo. Y entonces la palabra quiere romper su corazón duro y quebrantarlo de tal manera que haya reconocimiento de que se necesita al Creador. Pero mientras eso no pasa, el pecado toma mayor fuerza. El pecado va atando a la persona. El pecado va haciendo que las personas se hagan horribles. Entonces nos volvemos feos. No, yo sé que eres guapo, yo sé que estás hermosa. El problema está acá adentro. Ese es el problema. Te vuelves feo en tu interior y entonces eso empieza a hacerte feo en tu exterior, porque tienes pensamientos que no son los correctos, pero al externarlos con tus acciones, al moverte de esa manera, al desarrollarte en la vida diaria, al tener malas contestaciones, malos hábitos, malas maneras, esos malos frutos que salen del árbol, porque se conoce el árbol por el fruto, y el fruto quizá no sea bueno, el fruto que estés dando quizá sea malo, quizá no sirva y no te has dado cuenta. Entonces este hombre tuvo miedo porque estaba desnudo y se escondió. Es que cuando Dios quiere vernos, no te ve con la ropa que traes. Él está mirando tu corazón. Él te está viendo en el interior. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe cuántas son las cosas que tienes en la mente. Y sabe si tu mente está en el Señor o está en otro lado. Si tu mente es fugaz y no logras entonces sujetarla a la voluntad de Cristo y siempre se te va, si no puedes poner atención, porque el mensaje quiere llegar a tu vida, pero como tú no te has puesto de acuerdo con Dios, entonces no le has dado lugar al Señor para que pueda traer su palabra, limpiar tu mente y sembrar en ti semillas de bendición para tu vida. Las consecuencias son muchas. En Romanos capítulo 7, del verso número 21 al 23, Romanos capítulo 7, del verso 21 al 23, la escritura manifiesta precisamente eso. Y dice: así que queriendo, ayúdeme a darle lectura. 1, 2 y 3.
Se los leo en la versión de las Américas. Parece ser un hecho de la vida que cuando quiero hacer lo bueno, inevitablemente hago lo malo. Le dijiste a tu esposa: ahora sí vas a ver, voy a cambiar. Sigue diciendo el verso: algo más, muy adentro de mí, está en guerra con mi mente y gana la lucha y me hace esclavo del pecado. No nos damos cuenta y estamos batallando y caemos en el pecado porque no le damos el lugar a Dios. Entonces las personas dicen: yo quiero servir a Dios, pero cuando se disponen para servir a Dios, se les atraviesa una fiesta y se van a la fiesta y se olvidaron de Dios. Pero en la fiesta perdieron su santidad. Y se dejaron llevar por el pecado, porque la carne les gana. Esa lucha que tenemos y estamos batallando constantemente porque hemos dejado la comunión con Dios, porque la santidad con el Señor no aparece en nuestras vidas, porque nos hemos alejado no un año, sino toda nuestra vida, porque no ha habido una verdadera comunión con Él, en donde nos estrechemos, donde le demos un tiempo real al Señor. El Salmo número 32, verso 4 y 5. El Salmo número 32, versículo 4 y 5, la escritura nos dice, búsquelo rápidamente y si no voltea las pantallas rápido, y la escritura dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé. Ayúdeme a darle lectura. Y no encubrí mi iniquidad, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es que la gente a veces no alcanza a visualizar y siguen lo mismo y piensan que porque hoy se sintieron bien, entonces toda la vida les va a ir bien, pero no están sembrando bien. El Salmo 32, en estos versos, en la versión de las Américas, dice: mi fuerza se evapora como agua en un día soleado, hasta que finalmente admití todos mis pecados a ti y dejé de intentar de esconderlos. Mientras estés guardando todo eso y tú creas que nadie los ve, sigues hundiéndote más y más y más. ¿Y cómo sé que tengo eso? Solo mírate en el diario vivir si tienes entonces ese furor, esa depresión, esa angustia, ese dolor, ese luto. Si sientes lástima de ti o si te crees más que los demás, entonces tienes que darte cuenta que hay algo que no está bien en tu vida y que hay que pedirle perdón a Dios. El Proverbio 28:13 dice de la siguiente manera, Proverbios 28:13 dice de la siguiente manera, en la versión Dios habla hoy, dice así: nunca tendrás éxito en la vida si tratas de esconder tus pecados, confiésalos y renuncia a ellos, entonces Dios mostrará su misericordia sobre de ti. Quizá no nos hemos dado cuenta y Dios nos quiere ayudar, pero quizá no te has percatado que Él te está mirando
que Él mira tus caminos, que Él sabe dónde tú estás, que Él sabe lo que tú haces. Él está observando todas las cosas y llegó el tiempo en donde viene la confrontación para saber si tú vas a caminar con Dios o no vas a caminar con Dios. De cualquier manera, todos los días se separa el trigo y la cizaña. De cualquier manera, todos los días hay un colador en donde mucha gente sigue permaneciendo en la palabra y mucha gente es apartada, quitada, hecha a un lado. Como dirían los jóvenes, lo abrieron, porque no entendió que tenía que tener comunión con Dios. Entonces él siguió en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer? La cura está ahí precisamente. ¿En qué? En admitir que no soy Dios. Entonces usted dice, yo nunca me he dicho que soy Dios, yo nunca me he creído Dios. No, pero quieres controlar a todo el mundo, quieres controlar todas las cosas en tu vida. Tú quieres que todo esté perfecto para ti. ¿Te crees Dios? Y no te has dado cuenta que te tomas una atribución que no te corresponde, porque Dios no comparte su gloria con nadie absolutamente. Entonces la gente quiere, pero está mal, porque se vuelve controladora sobre todas las cosas. Admitir entonces que no soy Dios significa que soy incapaz de cambiar. Yo no puedo cambiar por mí mismo, por muchas ganas que le eche. No importa lo que diga AA, usted no puede cambiar por sí mismo. Usted necesita, no importa lo que digan los motivadores, usted necesita forzosamente a Dios para cambiar con un cambio radical y verdadero y permanente. Si usted no toma a Dios, entonces no va a poder cambiar permanentemente, porque fue usted echándole todos los kilos, todas las ganas, haciendo todo lo que la sociedad humanista dice, pero dejando a Dios de lado. Y para cambiar necesitamos al Creador, porque si algo está mal, Él es el único que lo puede cambiar en nuestra vida, porque Él nos creó, Él nos hizo, y entonces por eso es que solo Él nos puede cambiar. Así es que nosotros necesitamos darnos cuenta: soy incapaz de controlar, soy incapaz de tener todo el control de todas las cosas. Queremos que todo salga bien, pero resulta que cuando queremos que todo salga bien, alguien de nuestra familia la regó. Resulta que querías pararte temprano para irte a correr, y resulta que ese día llegaron visitas y te desvelaste. Tú no tienes el control de nada. El control lo tiene Dios en todos los sentidos, en todas las expresiones. Nosotros somos incapaces de hacer frente. Nosotros necesitamos a Dios para hacer frente ante la adversidad. De hecho, hasta cantamos cantos en donde nuestro Dios se presenta al frente de nosotros para poder librar la batalla y ganarla. Pero cuando nosotros ponemos a Dios de lado, o lo echamos para atrás, o simplemente no lo tomamos en cuenta, entonces no importa cuántas veces luches por poner ese negocio, no lo vas a lograr. Sin Dios no va a levantar ese negocio, no va a levantar tu vida, no va a levantar la oportunidad que tengas, porque Dios te brinda oportunidades en todo tiempo, en todo momento. Pero si no sabemos poner a Dios en primer lugar, entonces solo te va a durar un ratito. Y tú dices, es que he intentado tantas veces hacer esto, pero nunca se concreta. No se concreta porque te ha hecho falta Dios completamente, porque solo Dios puede hacer frente a todas esas cosas, nada más. De tal manera que la Escritura dice, por eso es que nosotros debemos de ser muy susceptibles a la Escritura. Nosotros debemos de saber lo que la Escritura dice y sentir la Escritura de una manera que nos lleve a cambiar. Solo Dios nos puede cambiar a través de su palabra. Y el Verbo, o sea Dios, se hizo carne. O sea que cuando leemos la palabra,
es la palabra de Dios, es Dios mismo hablándote, es Dios mismo hablándote. Y el verbo se hizo carne, es Dios. Entonces no podemos desechar esta palabra y botarla, porque es Dios mismo el que nos está diciendo cómo debemos nosotros de cambiar, cómo podemos tomar entonces la bendición de Dios. Y la escritura dice en Santiago capítulo 4 verso número 6, Santiago 4, 6, dice la palabra del Señor, dice 4, 6, y dice: pero Él da mayor gracia. Digan conmigo, gracia. Por esto dice: Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, y da gracia a los humildes. Entonces, cuando nosotros nos ponemos arrogantes, altivos, cuando nosotros pensamos que todas las podemos, cuando nosotros creemos que por nuestra fuerza, porque le echemos muchas ganas, por nuestra voluntad, porque tenemos mucho deseo, pero si entonces la escritura no se concreta de esa manera, Él está viendo nuestro corazón, Él conoce nuestro camino, Él sabe por dónde nosotros hemos andado. Cuando nosotros llegamos a su casa, lo primero que Él hace es examinar cómo entramos. Entramos con frutos de agradecimiento, porque Él los pondrá en nuestra boca para que nosotros demos gracias a Dios. Pero nuestro Dios está entonces mirándonos. Él se opone a los orgullosos. A los orgullosos Él los hace a un lado, los aparta. Gracia, su favor inmerecido, su gracia, y con esa basta todo. Teniendo la gracia de Dios tenemos todo. ¿Por qué? Porque el don de Dios viene a nuestra vida, baja, no lo merecemos, pero al recibirlo, Señor, yo recibo tu gracia, yo recibo ese favor inmerecido, te agradezco porque me lo das. Entonces en ese momento nuestro Dios nos mira todavía con mayor agrado y bendice nuestra vida. Por eso es que somos bienaventurados, porque nuestro Dios todos los días quiere bendecirnos, de tal manera que nosotros somos incapaces de generar todas estas cosas. Pero cuando le damos lugar a Dios, entonces nuestra cura está en ser humildes. Nuestra cura está en recibir la bendición de Dios a través de su gracia. Solo necesitamos la gracia. No necesitamos ninguna otra cosa más que la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y cuando nosotros le pedimos a Dios: Señor, derrama de tu gracia en mí, porque vas a salir a buscar un trabajo. Entonces tú hiciste eso. Cuando llegas al trabajo, el Señor te puso en gracia con aquellos a los que vas a ir a pedirles el trabajo. Pero cuando no, entonces tu orgullo hace que Dios te vaya otra vez quitando. Te lo da, te lo da. Ah, no me honraste, le echas tú con tus ganas, tus fuerzas, no me necesitas. Entonces Dios se lo da a otra persona. Acuérdate de la parábola de los talentos. Entonces aquel tenía 1, aquel tenía 3, aquel tenía 5. Cuando los multiplicaron, entonces le quitaron al que tenía 1, porque no lo multiplicó, porque se justificó, porque era arrogante. Se lo quitaron y le dijo el Señor: dénselo al que tiene más. Dios sabe en quién va a invertir, Dios sabe en quién va a poner su riqueza, Dios sabe a quién le va a repartir. Pero yo me he encontrado en el camino un montón de gente que quiere ser millonaria, que quiere tener muchos negocios, pero no honra a Dios. Nunca lo va a lograr, no va a poder. Su orgullo lo va a seguir deteniendo, porque no se dan cuenta que solo necesita gracia, solo necesita la gracia divina de Dios a su vida. Y cuando la gracia de Dios viene, entonces las cosas se le multiplican. Claro, te vas a encontrar con gente que te vea prosperar y te va a decir: se lo robó. Te va a decir: se lo quitó a la gente. Te va a decir: abusó. Te va a decir un montón de cosas. Porque hay gente que es envidiosa, hay gente que no le gusta que prosperes, hay gente que solo está viendo el mal de los demás, hay gente que solo se ocupa en los demás y no en lo que tienen que hacer con Dios.
Entonces las personas en ocasiones no se han percatado que lo que Dios desea es que ellos prosperen, pero honrando al Creador, dándole el primer lugar, poniéndolo en primero en todas las cosas. Y así es como Dios multiplica todas las cosas. Si no, te vas a encontrar con un montón de maldicientes, un montón de gente que solo habla cosas sin sentido. Quizá tú eres así. Quizá hablas de más. Quizá juzgas porque no sabes el esfuerzo del trabajo de los demás. Quizá tú ves a alguien prosperar y te da coraje y te sientes mal. Quizá no honras a Dios y quieres que siempre tengas la bendición y siempre avances. Quizá no avanzas porque no honras a Dios. Solo necesitamos gracia delante de los ojos de Dios para que Él nos ponga en gracia delante de todas las personas. Solo necesitamos gracia. Es que se necesita gracia para atender la verdulería o la tortillería o la estética o la barbería o la tienda o la papelería. Se necesita gracia. ¿Por qué? Porque cuando la gente llega a esos lugares y tú eres feo, la gente no va a regresar porque no tienes gracia. No tienes el favor de Dios sobre tu vida. Entonces tienes que pedirle a Dios que derrame de esa gracia sobre de ti. Isaías capítulo 57 versículo número 18. Isaías 57, 18. La escritura entonces nos dice de la siguiente manera. Es Dios el que está hablando y dice ahí: he visto cómo han actuado, pero les sanaré, les guiaré y consolaré a los que lloran. Ofrezco paz a todos los que están cerca y a los que están lejos. La escritura entonces nos enseña una promesa grande. Es que cuando nosotros buscamos en estos versículos 5 cosas nos ofrece Dios y nos deja ver en esas partes para que nosotros podamos tomar y recuperar todo lo que por el pecado hemos perdido o porque no somos conscientes de que nos tiene que sanar Dios. Quizá eres un amargado y no te das cuenta. Lo primero, si has sido herido, ¿sí? Si alguien te quedó mal y te hirió, lo primero que Dios te dice: quiero sanarte. Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo, es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiero sanarte. Lo segundo, si estás confundido, es que no sé qué hacer, no veo por dónde, no sé cómo. Si estás confundido, Dios te dice: quiero guiarte. Él es el pastor. Él es el único que puede darnos dirección a través de su palabra. Amén. Número 3. Si alguna vez se ha sentido sin ayuda para cambiar algo, le hablé al líder, le hablé al pastor, le hablé a tal hermano, le pregunté, busqué ayuda por todos lados, nadie me respondió. Si alguna vez se ha sentido sin ayuda para cambiar algo, Dios te dice: deseo ayudarte a cambiar eso. Es Dios el que lo dice. Léelo otra vez en Isaías y te vas a dar cuenta que Él es el que está ahí esperando que tú digas: sí, yo necesito todo eso. Número 4. Si alguna vez se ha sentido que nadie lo entiende en su problema, entonces Dios te dice: yo quiero consolarte, yo te entiendo, yo estoy contigo.
Porque quizás nosotros le hemos platicado, pero no le hemos platicado a la persona correcta. Por eso no te entienden. Porque le platicas a quien no le tienes que platicar. Platícale a Dios y Él te va a entender. Quizás se siente ansioso, número 5. Quizás se siente ansioso, preocupado o temeroso. Entonces Dios te dice: yo quiero ofrecerte paz. No sé cuántos de ustedes necesitan todo eso, pero yo creo que yo lo necesito todos los días. Y por eso vengo al altar y le pido: Señor, ayúdame, yo te necesito. Padre, tú ofreces todo esto en tu palabra. Y ahora, Señor, en tu nombre yo lo tomo. Porque sé, Padre, que sin ti nada puedo hacer, pero contigo, Señor, puedo hacerlo todo. Por eso es que el día de hoy, Señor, de mi corazón sale solo gratitud para ti. Porque tu mano de poder siempre se ha extendido con gracia soberana sobre mi vida. Te ruego, Padre, que hagas eso con todo tu pueblo, y que todos a una, Señor, podamos comprender que necesitamos de ti todo, porque nosotros en realidad no podemos nada si tú no estás. Pero si tú estás con nosotros, entonces todo se puede lograr.